their neighbors. And we appreciate the presentation of the report today, and certainly appreciate the opportunity to hear more about what participants took away from their visit to the areas along the border. Canada recognizes the challenges faced by host countries, and we remain committed to cooperation with other stakeholders in response to the Venezuela crisis, including through the Lima Group, and value our partners' active contributions to this response. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le délégué du Canada. Señor representante del Ecuador tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, deseo agradecer al embajador de Colombia por la información presentada sobre la visita realizada recientemente a la zona de frontera colombo-venezolana, visita en la que participó mi país. El Ecuador reitera su profunda preocupación por la grave crisis política, económica y social en Venezuela, que ha ocasionado el éxodo de millones de ciudadanos venezolanos hacia varios países de la región, lo cual requiere el trabajo conjunto de todos los países de tránsito o destino final para un tratamiento adecuado de esa migración y de los desafíos que conlleva. A fin de continuar con la coordinación y armonización de acciones a nivel regional y en seguimiento a la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región de 4 de septiembre de 2018, se celebró recientemente, los días 22 y 23 de noviembre, la segunda reunión internacional en la que se aprobó el Plan de Acción del Proceso de Quito sobre la movilidad humana de nacionales venezolanos en la región. En esta reunión se hizo patente la importancia de la coordinación regional en esta materia y los esfuerzos que hacen varios países, entre ellos el Ecuador, para acoger a los ciudadanos venezolanos y promover su inserción económica y social. Para el Ecuador, este esfuerzo significa el 0.5% de su Producto Interno Bruto por las prestaciones en salud, educación y otras que, por mandato constitucional, debe proveer. En Quito, los países participantes felicitaron la designación del señor Eduardo Stein como representante especial conjunto de la ACNUR y la OIM para la situación de los refugiados y migrantes venezolanos, quien contribuirá a la implementación del plan de acción con la participación de los organismos internacionales competentes. Entre ellos, figura el pedido a la Secretaría de Seguridad Multidimensional y al Departamento de Inclusión Social de la OEA de presentar una propuesta para apoyar las acciones regionales tendientes a la inclusión de los migrantes y solicitantes de la condición de refugio, así como para la prevención de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. El Ecuador seguirá propiciando la cooperación y coordinación entre los países de la región, así como con organismos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, para abordar esta situación de manera coordinada y eficaz. A fin de dar continuidad al proceso de Quito, se ha previsto la realización de una tercera reunión internacional en marzo de 2019. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, distinguido representante del Ecuador. El distinguido representante del Perú tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La delegación del Perú agradece la presentación realizada por el representante permanente de Colombia, que da cuenta de la visita realizada recientemente por representantes de varios países miembros de la organización a una zona de la frontera entre Colombia y Venezuela. Ocasión en la que se pudo evidenciar en el terreno la delicada situación de la migración de ciudadanos venezolanos. El Perú participó en esa visita y pudo constatar la grave crisis humanitaria que vienen afrontando los hermanos venezolanos que se ven obligados a abandonar su país. Esta crisis, que ha adquirido dimensiones regionales y que ha sido generada por la ausencia de democracia y de respeto a los derechos humanos, ha producido un éxodo nunca antes experimentado en la región, como bien lo señaló el representante permanente de Colombia, cuya magnitud y complejidad exige un enfoque colectivo basado en la cooperación y la solidaridad. El gobierno peruano mantiene su compromiso para acoger a los ciudadanos venezolanos, procurando una migración ordenada, segura y responsable.
Seguiremos trabajando con ese objetivo tanto en lo que respecta a las causas de la crisis humanitaria como la búsqueda de soluciones sostenibles que permitan la integración de los migrantes venezolanos y faciliten su acceso a los servicios básicos. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguido representante de Perú. El señor embajador del Uruguay tiene la palabra. Señor presidente, al igual que diversas delegaciones que hicieron uso de la palabra, deseamos agradecer a Colombia la organización de dicha visita a la frontera norte de Colombia con Venezuela, así como la presentación realizada en la sesión del día de hoy en el Consejo por parte del representante permanente de Colombia, el embajador Alejandro Ordóñez. Con relación al tema migratorio, deseamos manifestar la posición tradicional del Uruguay como país abierto a las migraciones y preocupado por las graves amenazas a los migrantes que representan la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la violencia sexual, la discriminación y la xenofobia. Nuestro país ha recibido en los últimos tiempos un número importante de migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos venezolanos. Uruguay entiende de fundamental importancia la implementación de políticas públicas que protejan los derechos humanos de todos los migrantes en sus países de acogida, de conformidad con los instrumentos internacionales que rigen la materia. Asimismo, nuestro país comparte la preocupación de otros países de la región sobre la situación en Venezuela que ha provocado la emigración de un importantísimo número de venezolanos. Uruguay participó en la visita de naturaleza humanitaria a la frontera norte de Colombia con Venezuela, donde se observó una situación compleja por el volumen y los retos derivados del flujo migratorio venezolano en Colombia y en otros países de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador de Uruguay. El señor jefe de gabinete del secretario general tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Desde la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos queremos saludar y reconocer el esfuerzo que ha venido haciendo, que viene haciendo el gobierno de Colombia por recibir, atender, proteger e integrar a tantos venezolanos que han llegado en condiciones de vulnerabilidad a su territorio. Es sabido que la falta de comida, la escasez de medicinas, la inseguridad, la hiperinflación, la persecución política, la violación de los derechos humanos, la falta de democracia han acelerado la migración forzosa de venezolanos en dimensiones sin precedentes para la región. Los países receptores no cuentan, en consecuencia, con suficiente infraestructura, logística y recursos para atender estos flujos migratorios. Y lo más preocupante es que mientras perdure la crisis humanitaria en Venezuela, los altos flujos migratorios también perdurarán. No es mi ánimo el de abundar en datos, ya lo hizo con detalle el señor embajador Ordóñez, pero hay algunos números que vale la pena fijar. Antes de 2014 en Colombia había 120.000 extranjeros. Actualmente hay casi 1.100.000 solo venezolanos. 5.000 personas están yendo todos los días, lo que es equivalente a 208 ciudadanas y ciudadanos por hora. En total, en toda la región, son alrededor de 3 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Para la fecha, y esto refleja también los esfuerzos del Gobierno de Colombia, cerca de 500.000 de venezolanos han recibido el permiso especial de permanencia. Más de 1.600.000 han recibido la tarjeta de movilidad fronteriza y más de 112.000 venezolanos han sido atendidos en urgencias de salud en los hospitales de Colombia. También, a título de ejemplo, el Gobierno de Colombia solo en vacunaciones ha invertido este año más de $2,5 millones en vacunas contra enfermedades previamente erradicadas como malaria, difteria y tuberculosis. El fenómeno evidentemente afecta a Colombia, pero afecta también a otros países de la región, con más de 250.000 migrantes en Ecuador, 500.000 en Perú, 110.000 en Chile y en muchos más países a lo largo del hemisferio. Señor presidente,
En este sentido, reiteramos el reconocimiento que la Secretaría General hace a Colombia por mantener su política de puertas abiertas y es necesario comprender que, dado las dimensiones de esta crisis, la respuesta no puede ser de manera individual. Debe haber, como lo está viendo, ejemplo de ello este Consejo Permanente, acciones coordinadas desde el punto de vista regional para brindar mayor atención y protección a los migrantes y refugiados venezolanos, facilitando, entre otros, su proceso de regularización y documentación migratoria, garantizando acceso a la salud, educación, así como otorgando permisos de trabajo. Para finalizar, señor presidente, desde el Grupo de Trabajo de la Secretaría General de la OEA se está trabajando en un informe donde, a través de testimonios, investigaciones y visitas a los países receptores, se reflejarán aún más evidencias de las razones por las cuales millones de venezolanos salen de su país contra su voluntad y se relatará con detalle la situación de los migrantes venezolanos en cada nación receptora. Le agradezco, señor presidente. Muchas gracias, señor jefe de gabinete, señor secretario general. El distinguido representante de Nicaragua tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hemos escuchado pacientemente a muchos estados hablar de la situación de Venezuela. El gobierno de Nicaragua expresa su apoyo y solidaridad al pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro, en momentos en que enfrenta una agresión sin precedente en contra de su país a todos los niveles, dirigido, orquestado y financiado por el gobierno de los Estados Unidos y los países del llamado Grupo de Lima, involucrados en la trama conspirativa y desestabilizadora en contra de la nación bolivariana. Venezuela se erige como un estandarte de la defensa de la soberanía nacional de los pueblos de las Américas y el derecho de todo Estado a elegir sin injerencia externa su sistema político, económico, social y a organizarse en la forma que más le convenga, sin injerencia en sus asuntos internos por parte de otros Estados. Es por ello que reiteramos nuestra firme solidaridad al pueblo y gobierno de Venezuela, al tiempo de desearles paz, prosperidad y un venturoso año 2019 lleno de esperanza y alegría en su futuro. Hemos escuchado cómo algunos países se han referido a las dramáticas realidades en algunos países de la región. Y es por ello que conviene destacar en esta tarde situaciones, por ejemplo, como la de Canadá. Según el reporte 2017-2018 de Amnistía Internacional, persistía la discriminación contra los pueblos indígenas y en particular no se protegían sus derechos a la tierra y los recursos. Se necesitaban medidas urgentes para garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas indígenas víctimas de la discriminación institucionalizada como política de Estado. Lo anterior explica la negativa del gobierno canadiense de no suscribir la Declaración Americana sobre los Derechos Indígenas, pero sí quieren abogar por la causa indígena de otros países, dejando en plena indefensión a su propia población. En cuanto a los derechos de las mujeres, la investigación nacional sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas continuó durante todo el año. Cada vez más familiares de mujeres y niñas desaparecidas expresaban su frustración por la lentitud con que avanzaba la investigación y por la deficiente comunicación, teniendo como resultado que varios integrantes de la investigación y uno de sus 5 comisarios dimitieron. En Canadá persiste la islamofobia, la discriminación por motivos religiosos y se ha querido obligar a las mujeres musulmanas que vistieran niqab a que se descubrieran el rostro para utilizar o prestar servicios gubernamentales, incluido el transporte público y las bibliotecas. En enero, 6 fieles murieron y 19 resultaron heridos cuando un hombre abrió fuego en una mezquita en la ciudad de Quebec, lo anterior como resultado de la islamofobia reinante en ese país. Tenemos dramáticas realidades como Argentina. La represión del gobierno de Macri suma más de 725 muertos, según el reporte de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, en el que informa que en los 721 días del gobierno del presidente Macri se reportaban al menos 725 muertos debido a la violencia ejercida por el Estado de Argentina, por lo que cada 24 horas ha habido un muerto por la represión estatal. A estas alturas, esta cifra se ha incrementado. El estudio analiza la lista de muertos por la represión estatal del 2015 hasta el mes de diciembre del 2017
y califica la etapa del gobierno del actual presidente Macri como una de las más represivas de la historia argentina. Entre los asesinatos más recientes se cuentan las de 3 militantes del Movimiento Popular Argentino, víctimas de la política del gatillo fácil. Continúa la represión en contra de maestros que demandan mejoras salariales, condiciones en las instalaciones educativas y represión por casos de reforma provisional del sistema de atención médica de emergencia, resultando 162 personas heridas, sin contar con las desapariciones y muertes de líderes sociales e indígenas a mano de la policía. Amnistía Internacional ha puesto de relieve que más de 250 casos presentes en los que en las comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos municipales, provinciales, nacionales, empresas agropecuarias y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen la normativa vigente. Expresa Amnistía que este es un número representativo del avasallamiento de los derechos humanos de las comunidades indígenas de este país. Asesinatos impunes, industrias extractivas, megaminería, negocios agroforestales, entre otros, que vulneran los derechos de esta población. La falta de reconocimiento del territorio, desalojos violentos y la criminalización, así como la falta de acceso a derechos básicos como la salud, alimentación, vivienda, agua y las muertes evitables, ha sido el pan de cada día. A guisa de ejemplo tenemos la desaparición y muerte del líder indígena Santiago Maldonado a manos de la policía argentina. Finalmente, señor presidente, observamos cómo también en Chile hay la dramática realidad por la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado y a lo largo del año, lo que seguía siendo un motivo de preocupación para Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos. Las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar chileno seguían exigiendo justicia, verdad y reparación. Aunque los tribunales habían conocido de cientos de casos, la mayoría de los condenados no cumplían penas de prisión y muchas víctimas carecían aún de acceso a mecanismos para exigir reparación. Es decir, reina la impunidad en Chile. Persistía el uso excesivo por parte de la policía, especialmente contra indígenas mapuches, a quienes se les aplica la ley antiterrorista, pese a que hacerlo suponía una violación de las normas internacionales. Tanto el Ministerio Público de Gobierno seguían abusando de esta ley para procesar a mapuches sin cumplir con las debidas garantías. Continúa la persecución, torturas y amenazas de muerte en contra de líderes y autoridades comunitarias mapuches y defensores de los derechos humanos, en particular el movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en Alma Movimientos han condenado el asesinato de Camilo Catrillanca como expresión de la obra represiva contra la heroica resistencia del pueblo mapuche. Han exigido el retiro inmediato del Comando Jungla, que ha traído sangre y dolor a este pueblo oprimido, y demandan al gobierno de Chile que asuma las responsabilidades legales y políticas por este crimen y que se haga justicia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, distinguido representante de Nicaragua. La distinguida representante de Venezuela tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El 11 de noviembre de 2018, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que había necesidad de una acción internacional para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. El 19 de noviembre, el mismo presidente dijo: el día en que empiece la transición en Venezuela y la reconstrucción después de la dictadura, esa solidaridad que hemos construido le va a traer beneficios a Colombia. Estamos hablando de un gobierno que públicamente ha declarado que está decidido a derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Es el mismo gobierno que tiene una intensa campaña internacional pidiendo donativos para atender a los migrantes venezolanos, pero al mismo tiempo se niega a discutir el tema con el gobierno venezolano. ¿Cómo puede tener credibilidad el gobierno de Colombia cuando su respuesta al tema migratorio es negarse a hablar con el país vecino y su solución es el derrocamiento del gobierno constitucional con quien tiene que conversar? Esta solución barbárica e ilegal es inaceptable en cualquier otra situación del mundo. ¿Pueden ustedes aceptar que esa es la solución para las situaciones migratorias entre los países vecinos? Aquí pueden ver la desproporción de la agresión que Colombia está perpetrando contra Venezuela. El 14 de septiembre de 2018,
el más alto funcionario de la Secretaría fue a la frontera entre Venezuela y Colombia e hizo un llamado a la agresión militar contra Venezuela. El exceso criminal del funcionario preocupó a más de 15 países de la región, los cuales inmediatamente se desasociaron de ese delirio violatorio de toda norma del derecho internacional. El mismo funcionario ordena en un acto personalísimo un grupo de trabajo dedicado al tema de los migrantes venezolanos, sin representar a ningún Estado miembro de la OEA, e impone como responsable del grupo a un individuo que llama abiertamente a la invasión militar contra Venezuela. La OEA es una organización de estados y no de funcionarios administrativos convertidos en agentes políticos para agredir a los Estados miembros. Es nuestro deber denunciar la perversión de los métodos de trabajo multilaterales por parte de la Secretaría de esta organización, la cual está destruyendo toda credibilidad que podría tener el tratamiento del tema migratorio venezolano. Señor presidente, el 25 de septiembre de 2018, el presidente de Estados Unidos aseguró que todas las opciones están sobre la mesa, todas, las fuertes y las menos fuertes. ¿Y sabes lo que quiero decir con fuertes? El 2 de diciembre de 2018, el secretario de Defensa de Estados Unidos afirmó: el déspota de Maduro tiene que irse de Venezuela. Son inolvidables las declaraciones del embajador de Estados Unidos en la OEA a un programa de radio donde predijo que el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro sería sacado del poder por la fuerza militar de sus vecinos, y más aún que el conflicto comenzaría en la frontera con Colombia por la acción de la guerrilla del ELN. Con estos hechos queremos probar que no pasa una semana sin que el gobierno de Estados Unidos amenace con la guerra a Venezuela. Esta es la mayor campaña contra nuestra patria en más de 100 años. El gobierno de Estados Unidos llama un crimen de agresión contra Venezuela, pero además perpetra diariamente otro crimen de agresión expresado en las medidas coercitivas y legales contra el pueblo de Venezuela. Las medidas de castigos colectivos son violatorias de los derechos humanos, pero ese tema es un tabú en este Consejo Permanente. Mientras se finge preocupación por los migrantes, deliberadamente se oculta una de las causas importantes del fenómeno migratorio, el cual es la agresión económica criminal del gobierno de Estados Unidos. Mientras este Consejo Permanente no condene la coerción ilegal y la violación de los derechos humanos a pueblos enteros de la región por parte del gobierno de Estados Unidos, toda apariencia de preocupación por los migrantes resultará falsa. El mismo gobierno que está construyendo un muro para frenar a los migrantes de Centroamérica, que usa calificativos denigrantes contra los migrantes y su gentilicio nacional, que criminaliza a los pueblos enteros, que separa a madres de sus hijos y encierra a niños en jaulas, que recibe a los migrantes con bombas lacrimógenas y balas de goma, que extorsiona con sanciones a los gobiernos amigos porque no castigan a los migrantes. En síntesis, el gobierno supremacista más racista en nuestra generación, ese gobierno es el que nos va a dar lecciones a nosotros para atender la situación migratoria. Señor presidente, el tema migratorio debe ser tratado bajo los principios de no politización, no selectividad, imparcialidad y objetividad. Este no es el caso de la situación migratoria venezolana. Para finalizar, denunciamos la utilización de un tema tan importante para justificar una campaña de agresión contra el gobierno de Venezuela, con miras a preparar el escenario que permita justificar la intervención de un grupo de países y de la Secretaría de esta organización en el derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, distinguida representante de Venezuela. El embajador de Colombia ha pedido la palabra. Señor presidente, una intervención muy lacónica porque no quiero generar debate alguno, simplemente reiterar y resaltar cómo lo que se hizo en la visita que hicimos los países en la frontera colombo-venezolana
fue verificar el drama humanitario, verificar todos los aspectos relativos a la crisis en materia de salud, en materia de educación, en materia de ausencia de medicinas, en materia de desconocimiento flagrante de los derechos humanos. Esa fue el objeto mismo y la verificación que se hizo en la pasada visita a Colombia. Es indudable observar cómo la crisis humanitaria y los temas y la gravedad de los temas de la salud y de la ausencia de medicinas surgen a partir del año 2015, antes de la existencia de las medidas que anota la representante de Venezuela. Y simplemente para reiterar y reafirmar cómo la actitud del gobierno colombiano nunca ha sido una actitud belicista, sino todo lo contrario, profundamente respetuosa del derecho internacional. Muchas gracias, distinguido representante de Colombia. La distinguida representante de Venezuela pidió la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nuestra intención no es debatir sobre el tema. El propósito de nuestra intervención el día de hoy no es convencerlos. Solo venimos aquí a dejar sentada nuestra posición y hablarle al pueblo venezolano, un pueblo que está consciente de la despiadada agresión que se está cometiendo contra nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, distinguido representante de Venezuela. Señor embajador de Colombia, quiero primero reiterar por su digno interconducto el agradecimiento de las autoridades colombianas centrales y locales por la calurosa acogida que nos dispensaron en Colombia, acompañada de la organización de una muy provechosa jornada y media de trabajo el 19 y 20 de noviembre pasado. Si bien conocíamos la situación de los migrantes venezolanos, que también nos afecta directamente, el recorrido in situ permitió apreciar en su dramática realidad la situación de los centenares de seres humanos del hermano país de Venezuela. Pidió la palabra. Gracias, señor presidente. Con mis disculpas del caso, creo que como presidente del Consejo Permanente lo que le compete es tomar nota de las presentaciones y cerrar el capítulo, no pontificar sobre un tema sobre el cual ya su delegación se pronunció. Gracias, señor presidente. La distinguida representante de Venezuela, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros coincidimos con la posición presentada por la delegación de Nicaragua. Sin embargo, no podemos finalizar este punto sin expresarnos sobre lo que acaba de suceder. Señor presidente, queremos recordarle que el presidente del Consejo Permanente es el representante de un órgano colegiado donde participan todos los Estados miembros y, por lo tanto, debe ser imparcial. Su carácter es de facilitador de consensos y director de debate. Sus atribuciones están explícitamente establecidas en el reglamento de este Consejo. Estas son específicas. No le confieren el derecho a emitir una posición individual o la de su gobierno. Señor presidente, previendo que usted iba nuevamente a hablar en nombre de su gobierno sentado en la silla de la presidencia de este Consejo sobre mi país, respetuosamente le pedimos antes de esta sesión en privado que por favor no usara su puesto para agredir a Venezuela. Sin embargo, me veo en la obligación de responder lo que consideramos es un abuso, un mal manejo de la presidencia que usted ocupa. Si desea debatir algún elemento de la realidad venezolana, le pedimos que ocupe la silla que le corresponde como representante permanente de Ecuador en este salón. Su actitud, lejos de fortalecer la institucionalidad del Consejo Permanente, coadyuva a debilitarla. No estamos negando el derecho a la libre opinión que tienen todos los estados. Lo estamos invitando a que lo haga desde donde corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguida representante. A ver, dos cosas. La primera, yo no pontifico, yo no voy a dar ni me voy a pretender arrogar el derecho de juzgar o no. Lo segundo, usted bien recuerda mis funciones, distinguida representante, son dos, darle la palabra y conducir. Y estoy conduciendo. Lo que estoy haciendo es un resumen de las deliberaciones que hubo. En todo caso, como dije hace un momento, retomo lo que quería expresar al embajador de Colombia y es simplemente convenir con lo que dijo
el gobernador del norte de Santander, de que enfrentamos un problema regional y por lo tanto una respuesta regional de la misma naturaleza y dimensión debe ser atendida. No quiero referirme ya a las reuniones de Quito, puesto que, como bien observa la delegación de Venezuela, eso sí le corresponde a la delegación ecuatoriana y lo hizo. Quiero simplemente recordar que en Cúcuta, nuestro apreciado colega Alejandro Ordóñez nos dijo que la visita había permitido palpar una realidad muy dolorosa, por cierto, que no se la puede negar, que refuerza nuestra convicción de que juntos debemos atender primero a nuestros hermanos venezolanos y luego, sí, juntos igualmente, movilizar asistencia material y financiera en favor de aquellas naciones que estamos enfrentando este problema, incluidas obviamente Colombia, el Ecuador, Perú y otras naciones. Y ello lo hacemos y formulamos ese llamado a esta organización. El distinguido representante de Nicaragua ha vuelto a pedir la palabra. Tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. El Consejo Permanente no lo ha facultado en ningún momento a usted para que fuese como representante de la presidencia del Consejo Permanente a esa visita. ¿Fue porque lo envió su gobierno o porque le dio la gana? Bueno, no sé las razones. Pero sí, por lo tanto, no podemos aceptar y consideramos improcedente lo que está planteando, porque no está facultado precisamente para estar emitiendo criterios que le corresponden a la CIA de Ecuador. Gracias, señor presidente. Gracias, distinguido representante. Lea, por favor, el reglamento y ahí encontrará respuesta a sus comentarios y un mínimo de educación sí se debería pedir en este Consejo. Por favor, de no haber más observaciones, sugiero que este Consejo Permanente actúe de la siguiente manera. Primero, agradecer al presidente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y a la Misión Permanente de Colombia por solicitar la inclusión de este tema en nuestro orden del día. Y dos, agradecer y tomar nota de la presentación del representante permanente de Colombia sobre el seguimiento a la visita de Estados miembros de la OEA a la frontera colombo-venezolana, aproximación a la dinámica migratoria y sus desafíos del 18 al 20 de noviembre de 2018, así como de los comentarios que han sido formulados por las delegaciones. Así queda acordado. Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que corresponde a la presentación del tercer informe del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua, en cumplimiento del mandato contenido en el párrafo dispositivo cuarto de la resolución CP/Res 1109/18, Grupo de Trabajo para Nicaragua. Este informe fue distribuido a las delegaciones como documento GT/NIC-12/18. Ofrezco la palabra al presidente de este grupo de trabajo y representante de Canadá. Tiene usted la palabra. Merci beaucoup, Monsieur le Président. It's a pleasure for Canada to read this third report of the Permanent Council's Working Group on Nicaragua into the record of the Permanent Council. The third report presents an overview of the Working Group's actions and progress from October 18th through to December 1st, 2018, pursuant to Resolution CP Res 1109-2175/18. During this phase of its mandate, the group has continued to meet with interested parties and to seek engagement of the government of Nicaragua in order to contribute to the search of peaceful and sustainable solutions to the evolving situation in that country. At the request of the Nicaragua Working Group, a special session of the Permanent Council was held on October 19th to present the second report of the Working Group. The IACHR was also present and reported on ongoing concerns they have in the country, including repression by the government, violence, arbitrary detentions, and unlawful imprisonment. Interventions from member states and the Secretary General of the OAS expressed deep concern over the actions of the government of Nicaragua, which contribute to a general climate of fear and intimidation. In satisfaction of its mandate to work in coordination with key institutions, the Working Group has continued to reach out to a broad range of stakeholders with the objective of exchanging information and exploring cooperation channels aimed at finding peaceful solutions to the crisis in Nicaragua.
In accordance with the resolution stated before, working group members continue to reach out via the Permanent Mission of Nicaragua to engage the government of Nicaragua. The working group regrets, however, that despite ongoing attempts to contact the Permanent Mission of Nicaragua and to engage their delegates in working group activities, the Mission of Nicaragua remains opposed to the resolution cited beforehand or the mandate of the working group. The working group on Nicaragua will continue to encourage the government of Nicaragua to reconsider this decision with a view to seeking productive engagement to support peaceful and sustainable solutions to the situation in Nicaragua. In this context, the working group has met with and heard from the Unidad Nacional Azul y Blanco, a coalition of Nicaraguan social actors that includes the civil alliance, private sector, students, and academics. Canciller de la Curia Arzobispal de Managua, the permanent observers to the OAS, experts from the Inter-American Dialogue, the OAS Secretary General, Mr. Luis Almagro, Commissioner Antonia Urrejola, Special Rapporteur on Nicaragua, and members of the Commission, Ms. Maria Claudio Pulido, Assistant Executive Secretary for Monitoring, Promotion, and Technical Cooperation on Human Rights of the Inter-American Commission on Human Rights, student activists hosted by the Center for Justice and International Law, Javier Melan, electoral analyst for the European Union, Guillermo Fernandez, chief of the team of the UN Commission on Human Rights in Nicaragua, the Central American Integration System, Mr. Luis Alberto Moreno of the Inter-American Development Bank and his Nicaragua team, Monsieur Jorge Familiar, Vice President for Latin America of the World Bank, and his Nicaragua team, a panel session hosted by the Inter-American Dialogue and the Wilson Center, including representatives of FUNIDES Nicaragua, Frente Amplio para la Democracia, Grupo Pro America, and others, as well as Jose Palais, former Deputy Minister of Foreign Affairs of Nicaragua. Despite ongoing efforts to support access by authorized international human rights mechanisms, including the Inter-American Human Rights Commission, the government of Nicaragua continues to block appropriate access for the GIEI and the MICENI, after having previously agreed to allow access. This lack of access hampers the ability of these bodies to adequately report on the human rights situation in the country. The working group wishes to reiterate its expectation that as a member of the OAS, subject to its charter, and consistent with obligations contained in the Inter-American Convention on Human Rights, the government of Nicaragua will support the IACHR to fulfill its mandate and will facilitate the efforts of the human rights mechanisms established to support transparency, access to rights, and the provision of justice. At the November 14th Permanent Council meeting under any other business, the working group made a statement recalling that the working group continues to pursue its mandate to support effective dialogue to fully resolve the ongoing crisis in Nicaragua. The statement noted that the working group has met with a wide range of stakeholders in the interest of reinforcing the importance of a broad and inclusive process. The working group took note of the UNAB's outcome documents summarizing their unified perspective on the situation, and also took note of the position regarding this document by the government of Nicaragua. The statement urged the government of Nicaragua to engage in a comprehensive exercise of reconciliation, including ending violence and repression and ensuring full redress for victims. The situation in Nicaragua continues to cause great concern, with an ongoing lack of access for credible human rights monitors, escalating systematic repression, and increasingly disturbing and hostile rhetoric towards the Nicaraguan public and international community from the government of Nicaragua. Reports and indicators from respected organizations continue to describe a worrisome picture of the dire economic situation in Nicaragua as a result of the crisis, as well as the impact of Nicaraguan refugees and migrants on countries in the region and the necessity to assist them. Meetings with interlocutors have shown the working group that the reality on the ground is even more complex than what social networks and media can show us. Clergy and students are being systematically arrested, threatened, and intimidated, and reports continue of
reports continue of forced disappearances and kidnappings, despite claims and assurances otherwise from the government of Nicaragua. In the face of this uncertainty and insecurity, many businesses have shuttered, key sectors have been adversely affected, and unemployment is climbing. It is predicted that Nicaragua's economy will contract by 4% this year as a result of these conditions. The working group takes note of the government of Nicaragua's intention to pursue a national consultation, but urges that any successful dialogue must be inclusive, transparent, and involve the participation of all actors and sectors. The working group notes that the government of Nicaragua has not yet shown willingness to establish the conditions that would legitimately allow for such a process, and has yet to adopt concrete measures to cease the violence and repression against those who participate in protests and publicly attempt to exercise their basic human rights. The working group will continue to advance its mandate along 3 key lines of activity. First, to support for efforts to promote dialogue and to create the conditions for its success. 2, pursue efforts to engage the government of Nicaragua for the return to effective dialogue. And 3, coordinate with relevant inter-American institutions and agencies and other actors in support of its mandate. The working group will report back to the Permanent Council within the next 30 days. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur François Jubanville, délégué du Canada. El representante de Nicaragua pidió la palabra. Gracias, señor presidente. El gobierno de Nicaragua rechaza y condena las acciones injerencistas realizadas en su contra por el Grupo de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos, organizado en la OEA. Sus acciones en el Consejo Permanente contravienen las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y los principios del derecho internacional, al respetar la soberanía del Estado nicaragüense y el principio de no injerencia en sus asuntos internos. Rechazamos este espurio informe presentado y las expresiones de algunos gobiernos que van a producirse interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua, con claros propósitos desestabilizadores al apoyar la agresión del gobierno de los Estados Unidos contra Nicaragua. Nuestro gobierno denuncia ante este foro y ante la comunidad internacional que el objetivo de este llamado grupo de trabajo es promover terrorismo económico, político y social en contra del pueblo nicaragüense que exige que lo dejen vivir en paz. Repito, el pueblo nicaragüense que exige que lo dejen vivir en paz, trabajar, producir y progresar en paz. Exigimos ponerle fin a este comportamiento de países miembros de la OEA, obsesionados por cambiar ilegalmente al legítimo gobierno de Nicaragua. Estados Unidos ha organizado y financiado a los grupos terroristas aliados con el crimen organizado transnacional y con organismos de derechos humanos como la CDH, con claros fines políticos para desestabilizar y derribar al gobierno legalmente electo del presidente Daniel Ortega Saavedra. Denunciamos esta política agresiva de los Estados Unidos de utilizar a estos grupos terroristas al interior del país para continuar sus operaciones desestabilizadoras y paralelamente imponer sanciones unilaterales, arbitrarias y transgresoras del derecho internacional contra Nicaragua. Pretenden ocultar que el intento de golpe de Estado dejó a 198 personas asesinadas, entre ellas 22 hermanos y hermanas policías, 1.240 lesionados, de los cuales 401 eran policías, 401 policías fueron heridos por armas de fuego. Provocaron daños por 205.4 millones de dólares en el sector público y dejaron a 119.567 trabajadores sin empleos. Esta es la secuela del golpe de Estado fallido. El gobierno de Estados Unidos sanciona a Nicaragua por haber recobrado la paz y la tranquilidad, por haber recobrado la alegría que le caracteriza, por ser el tercer país de mayor crecimiento económico de la región y el segundo en reducción de la pobreza, ya que del 2007 al 2014 el índice de población subalimentada de 50.5% se redujo a un 16%. Se sanciona a la nación nicaragüense por normalizar el proceso económico en todos los sectores productivos del país
y retomar la normal vida cotidiana. Esperamos que prevalezca la cordura del gobierno de los Estados Unidos y cese en su política injerencista y agresiva en contra de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que respete el derecho internacional como regla para las relaciones amistosas de convivencia pacífica y de igualdad soberana entre los estados. Nicaragua es un país amante de la paz y de la seguridad internacionales, promueve las buenas relaciones entre los estados, relaciones de respeto, de cooperación, solidaridad, aboga por la libre autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Este es el tipo de relaciones que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desea sostener con todos los gobiernos del mundo, y esta ha sido su práctica en política exterior. Demandamos reciprocidad a todos los gobiernos, incluyendo a los Estados Unidos de América. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, reafirmamos que el Gobierno de Nicaragua tiene como compromiso la promoción y protección de los derechos humanos de todos los nicaragüenses y el respeto irrestricto a los mismos sin ningún tipo de discriminación. Estos derechos están reconocidos en su Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país. Es deber del Estado y del Gobierno asegurar el normal funcionamiento de las instituciones, por lo que seguiremos impartiendo justicia para las víctimas del terrorismo conforme a la Constitución y las leyes. En Nicaragua, continuamos trabajando en la construcción de una cultura de paz, de tolerancia y de reconciliación de la familia, la comunidad y la sociedad nicaragüense. Reiteramos el sabio mensaje del presidente Daniel Ortega de que las puertas tienen que estar siempre abiertas. El único camino es la paz, la seguridad y la unidad nacional, proceso que le corresponde realizar a los nicaragüenses y no a potencias y organismos internacionales. El Gobierno de Nicaragua hace un respetuoso llamado a los gobiernos hermanos de América Latina y del Caribe que también están incorporados en la CELAC, en el Grupo de Lima y el CARICOM, como representantes de pueblos hermanos que somos, a hacer una política de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la naturaleza y propósitos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, encaminados a fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos, la libre determinación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, distinguido representante de Nicaragua. Señor Gustavo Guerrero, the U.S. has the floor. Thank you very much, Mr. Chairman, for including this item on today's order of business. The OAS has a responsibility to remain engaged and respond to the situation in Nicaragua, which comprises ongoing threats against the government's perceived opponents. The United States welcomes today's third report of the working group, and we remain proud to be active members of that group. The United States strongly condemns the ongoing attacks and detentions of peaceful protesters and members of civil society and journalists across the country by President Daniel Ortega's police forces and other hired thugs. That's why we're doing this, to help commemorate International Human Rights Day. We also want to follow the will of the Nicaraguan people. Such actions on the part of the government remain unacceptable, Mr. Chairman. They merely represent the Ortega government's aim to criminalize all forms of dissent. We call for the immediate release of individuals arrested for peacefully expressing their opposition to the Ortega government, including human rights activists and Civil Alliance members. Furthermore, the Ortega government purports to convey an image of normalcy and that they are merely responding to agitation by, quote, terrorist groups, as we just heard. Unarmed Nicaraguan citizens exercise their basic human rights, are not terrorists, and should not be treated as such or labeled as such. Such actions by the Nicaraguan government only serve to blacken its image to the outside world and discourage compromise. In addition, only a few hours ago, today, the Nicaraguan government has further proved its contempt for basic human rights, as it's stripping legal status from non-government organizations and human rights monitors. That's just happened today. Ongoing efforts to harass, threaten, and repress independent media will not succeed in hiding President Ortega and the Vice President's systematic oppression of the Nicaraguan people and systematic campaign against the truth.
Mr. Chairman, the world is watching as President Ortega and the Vice President degrade their country's institutions in a desperate attempt to hold on to power. Arbitrary and anti-democratic measures further delegitimize the Ortega government in the eyes of the Nicaraguan people and the international community. We therefore urge others in the international community to condemn these actions and take concrete measures to impose additional costs on the regime's anti-democratic behavior. Violators and abusers of human rights must be held accountable. To this end, we call on the Nicaraguan government to heed the Nicaraguan people's urgent call for democratic reforms. The United States continues to support the proposals for genuinely free and fair, transparent elections made by Nicaragua's broad-based civic alliance, as well as the national dialogue process. Let us be very clear. This crisis can only be solved through a political solution with specific steps toward democratic reforms and early, genuinely free and fair elections, as called for by the Nicaraguan people through their actions. The United States will continue to stand by the people of Nicaragua and hold the Ortega government to account for its repression and violence. National Security Advisor John Bolton noted on November 1st, the United States is taking direct action to defend the rule of law, liberty, and basic human decency in our region. Accordingly, our actions reflect our commitment to use available diplomatic and economic tools to promote accountability of corrupt and complicit Nicaraguan officials. Starting on June 7th, the Department of State applied visa restrictions to Nicaraguan persons responsible for or complicit in human rights abuses or undermining democracy in Nicaragua, barring their entry in the United States. Moreover, on November 27th, we have a U.S. executive order designed to counter further the Ortega regime's rampant corruption, dismantling of democratic institutions, and serious human rights abuses. Mr. Chairman, such actions remain fully in line with the commitments that we have all freely undertaken as OAS member states to promote and defend democracy. Thank you very much. Thank you, distinguished representative of the United States. La señora embajadora de Argentina tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a Canadá por la exposición del informe. En segundo lugar, reiterar que Argentina se siente orgulloso de formar parte del grupo de trabajo de Nicaragua que ha surgido de las entrañas de esta institución y votado desde los estados que la integran. Y también expresar una vez más la honda preocupación que tenemos por lo que está pasando en Nicaragua, lejos de creer que estamos siendo o ingiriendo en los asuntos de Nicaragua. Lo que creemos es que estamos aportando a temas que tienen que ver con su pacificación y queremos hacernos eco de lo que dijera el director ejecutivo de la CIDH. La CIDH, que para nosotros tiene una historia en nuestro país muy importante, quien fuera a los finales de los 80, quienes se presentaron en la Argentina para dar cuenta de la violación que estaba ocurriendo en nuestro país, gravísima violación de los derechos humanos. Creo que eso nos recuerda muchísimo a lo que está pasando ahora y por eso queremos hacer nuestras las palabras del secretario ejecutivo Paulo Abrao, quien denuncia que en este momento se está prohibiendo a una institución muy importante, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y a otras organizaciones de derechos humanos para manifestarse pacíficamente. Y en el día de hoy les fue arrebatada su personería. También creemos que hay muchísima censura, muchísima represión y no hay control judicial. Y esto convierte al Estado de Nicaragua en un Estado policíaco, por eso la preocupación. Y por último, quien representa a Nicaragua habló de las palabras, no recuerdo exactamente cómo las calificó, pero creo que las calificó como las bellas palabras o inteligentes palabras del presidente Ortega, que dice que el único camino es la paz. Y yo quisiera decir que, como decía Mahatma Gandhi, no hay un camino para la paz es el camino. Gracias. Muchas gracias, distinguida representante de Argentina. Nos représentants du Canada, la parole. Merci, Monsieur le Président. As described in the working group's report, the situation in Nicaragua continues to be of great concern. In recent days, there has been
an increase in reports of threats and harassment of the media and non-governmental organizations, which are also very worrying trends. Nicaragua must adopt concrete measures to immediately cease the repression against those who attempt to exercise their basic democratic and human rights. Also highlighted in the report is the fact that the reality on the ground is complex, which only reinforces the need to allow credible and independent human rights monitoring to take place. In this context, Canada notes the upcoming visit by the UN Commission for Human Rights to Nicaragua, which is scheduled for December 14th. We hope that the necessary conditions are provided that will allow the Commission to carry out its work. We continue to urge the government of Nicaragua to establish the conditions that will legitimately allow for genuine, inclusive, and transparent dialogue involving the participation of all relevant actors and sectors of Nicaraguan society. Merci beaucoup. Merci, delegado du Canadá. El señor embajador de Chile tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero decir que Chile respalda y comparte plenamente el tercer informe del Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente presentado en el día de hoy. También comparte los objetivos propios de este grupo de trabajo, que es lograr cooperar en la reanudación del diálogo en Nicaragua y el cese de la violencia en ese país. En Chile, a diferencia de lo que ocurre hoy en Nicaragua, existe un Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos y una democracia fuerte y consolidada. Nadie puede desconocer los esfuerzos que Chile ha ejercido en materia de justicia transicional, en orden a lograr verdad, justicia y reparación, en relación a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Chile en el pasado, y respecto del cual hemos consiguientemente trabajado día a día porque ello nunca más vuelva a repetirse en mi país. El representante de Nicaragua se ha referido, ¿no es cierto?, al doloroso caso de la muerte de Camilo Catrillanca, cuya investigación está en curso por parte de un poder judicial independiente y un gobierno que coopera y es respetuoso de la justicia independiente como corresponde a una democracia. Eso no lo puede decir Nicaragua. Chile está comprometido con la justicia y así lo seguiremos demostrando, como también en el respeto a los derechos humanos en toda la región. Porque tenemos una historia que no desconocemos, reconocemos cuando un pueblo está siendo abusado en sus derechos humanos. Y por eso es que Chile no se va a callar ante las violaciones que hoy día ocurren en Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguido representante de Chile. Señor embajador de Brasil tiene la palabra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer, através da bancada do Canadá, o excelente trabalho, incansável trabalho da representante permanente, a embaixadora Jennifer Lawton, na qualidade de presidente do grupo de trabalho sobre a Nicarágua. E também por haver solicitado a inclusão do ponto na agenda de hoje e apresentado o terceiro relatório do grupo. O Brasil, como todos sabem, é um dos membros do grupo de trabalho sobre a Nicarágua e acreditamos firmemente que todas as informações que foram recolhidas nos últimos meses devem ser compartilhadas com todos os Estados-membros e com o público em geral, e por isso apoiamos a sessão na tarde de hoje. Resta evidente, pelas várias reuniões que foram mantidas com autoridades de diferentes organizações internacionais, com representantes da sociedade civil nicaragüense, com o setor privado da Nicarágua, resta evidente que continua a haver sérias violações de direitos humanos e do Estado de Direito naquele país. Há um esforço de passar uma imagem que é ilusória de paz e tranquilidade no país. Mas essa é uma tranquilidade enganosa. Ela talvez possa existir sem justiça. Mas a paz social, senhor presidente, não existirá sem justiça na Nicarágua. E por isso instamos o governo nicaragüense
que atenda ao chamado deste grupo de trabalho criado pelo Conselho Permanente e que procure cooperar plenamente com os mecanismos de direitos humanos, tal como se comprometeu livremente há alguns meses, assim como a retomar a cooperação com a Secretaria-Geral da Organização, inclusive com o seu Departamento de Cooperação e de Observação Eleitoral. A bancada da Nicarágua hoje fez sérias acusações ao grupo de trabalho que nós refutamos totalmente. Do que nós ouvimos do Banco Interamericano, do Banco Mundial, do setor privado nicaragüense, na verdade, a razão para a queda da economia nicaragüense, a razão para o afastamento dos investimentos privados na Nicarágua é a insegurança jurídica, a violência política e a repressão em geral contra a manifestação livre da sociedade nicaragüense. O Brasil acredita, e todo o grupo de trabalho acredita, que somente uma retomada do diálogo de boa-fé entre todos os nicaragüenses poderá trazer soluções sustentáveis para a situação no país e, inclusive, contribuir para a retomada dos investimentos, do turismo, dos negócios, em benefício de toda a população. Nós queríamos, então, em conclusão, exortar novamente o governo da Nicarágua a repensar a sua negativa obstinada a aceitar a colaboração com o grupo de trabalho e a que dê início a um processo que possibilite o retorno do país a um ambiente de paz e de justiça, com a cessação imediata de toda a perseguição indiscriminada que vem sido promovida pelo governo contra a liberdade de expressão e de manifestação no país. Muito obrigado. Muchas gracias, señor embajador de Brasil. El señor embajador de Bolivia tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Consideramos importante recordar los motivos por los cuales Bolivia no acompañó la creación del Grupo de Trabajo para Nicaragua. En primer lugar, la práctica de esta organización nos muestra que en todas las oportunidades en las que se crearon comisiones especiales para ayudar a un Estado miembro, estas contaron con la anuencia del Estado concernido. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Carta, que establece que la Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Pues una comisión o grupo de trabajo que no cuente con la anuencia del Estado concernido solamente se constituiría en una acción unilateral e impuesta, sin posibilidades reales de contribuir y, peor aún, menoscabando el diálogo que un gobierno debería tener con nuestra organización. En segundo lugar, la resolución mediante la cual se creó el Grupo de Trabajo para Nicaragua no tiene la base jurídica correcta, pues se recurrió de manera intrincada a los artículos 12, 25 y 26 del reglamento de este Consejo Permanente, ignorando el hecho de que no existen antecedentes en los que se hayan usado dichos artículos para la conformación de este tipo de comisiones especiales. Sin mencionar que la citada resolución no fue presentada de forma transparente y abierta a todos los estados, pues se negoció de forma reservada por un grupo de países, lo que no nos permitió a todos los estados miembros trabajar y dialogar en la búsqueda de consensos. Presidente, hoy vemos que la falta de anuencia del Estado concernido y la falta de diálogo para la búsqueda de consensos han llevado a la creación de un mecanismo, en este caso un grupo de trabajo, que no tiene ningún resultado que haya contribuido con el bienestar de los nicaragüenses y las nicaragüenses. Basta con leer los 3 informes de este grupo. Por lo anterior, hacemos un llamado a la reflexión para que los países que apoyaron este mecanismo reencaucen sus acciones y busquen ser interlocutores válidos que contribuyan con la situación sin imponer mecanismos parcializados. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, distinguido representante de Bolivia. El señor jefe de gabinete del secretario general tiene la palabra. Señor presidente, gracias. Hemos escuchado la presentación del tercer informe y una vez más vemos cómo la situación en Nicaragua no ha mejorado. El gobierno mantiene su camino de apartarse de las prácticas democráticas y a su vez cierra la puerta a un diálogo inclusivo y transparente que podría traer beneficios para todo el país y obstaculiza la labor de quienes tienen como objetivo único la búsqueda de la verdad. Escuchar el testimonio de las víctimas resulta en una verdad desgarradora. Así como hemos señalado desde la Secretaría General de la organización con nombre propio la violación de los derechos humanos en otros lugares del hemisferio, debemos también hacerlo en este caso. Permitir que vidas sean cegadas y que sangre sea derramada sin que haya justicia sería una tragedia mayor aún.
Es por ello que el secretario general, la Secretaría General, se suman al llamado para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI para Nicaragua y el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua de la CIDH puedan tener acceso a toda la información. Asimismo, presidente, es preocupante e inaceptable la anulación en el día de hoy a nivel parlamentario de la personería jurídica de organismos defensores de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, y de Hagamos Democracia. Presidente, la sociedad nicaragüense ha soportado en los últimos meses un daño demasiado grande a la represión y las irreparables pérdidas de vidas humanas. A las detenciones arbitrarias, presos políticos y las víctimas se suma la agonía de la democracia. Ante estos hechos, nuestra Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos exigen pronunciarnos. Nicaragua requiere la convocatoria a elecciones y una reforma electoral de fondo, para lo cual la Secretaría General ha reiterado su disposición a trabajar en conjunto con las contrapartes nicaragüenses. Son estos requisitos insoslayables, entendemos, para edificar la democracia representativa. De igual manera, solicitamos al Gobierno de Nicaragua la renovación por un periodo de 6 meses del acuerdo para la prórroga de los trabajos del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Como ha dicho el secretario general Luis Almagro, la única forma de conocer la verdad sobre los hechos acontecidos en el país es a través de la óptica objetiva de un grupo de expertos internacionales e independientes. Le agradezco, señor presidente. Muchas gracias, señor jefe de gabinete del secretario general. La distinguida representante de Venezuela ha pedido la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Venezuela denuncia la permanente violación al derecho internacional y el irrespeto a los principios establecidos en la Carta de la OEA, que rigen las relaciones de los estados con el único objetivo de agredir a un estado libre, soberano e independiente y provocar la salida del gobierno legítimo, democrático y constitucional de Nicaragua. Las relaciones entre los estados miembros de la OEA deberían estar signadas por los principios fundacionales de 1948, tales como la buena fe, la solidaridad entre los estados, el respeto a la libre determinación de los pueblos y la no agresión, entre otros. Sin embargo, un grupo minoritario de países pretende imponerse y agredir a Nicaragua. En la OEA vemos cómo se destruye el multilateralismo, creando grupos ilegales de países para desestabilizar a gobiernos democráticos. No hay manera de imponer la presencia de gobiernos extranjeros en Nicaragua contra la voluntad de su pueblo y gobierno. Todo argumento que intente justificar esa agresión es falso e ilegal. Ayer, 11 de diciembre, el Congreso de Estados Unidos aprobó la nefasta NICA Act, que constituye un gran acto de extorsión contra un miembro de esta organización. Esa ley es una agresión violatoria de toda norma internacional. El silencio de la OEA ante estas medidas coercitivas ilegales que Estados Unidos impone en la región es una muestra de su naturaleza disfuncional y de cómo solo se activa para atacar a los países que no siguen las órdenes del gobierno de Estados Unidos. Señor presidente, Venezuela rechaza la inclusión de este tema en esta sesión. Desconoce el informe presentado por este grupo agresor e ilegal y expresa su apoyo al pueblo y al gobierno de Nicaragua. Para finalizar, Venezuela continuará rechazando la intromisión extranjera en Nicaragua y seguirá apoyando la paz en ese hermano país, teniendo como principio el respeto a su soberanía e independencia y entendiendo que solo los nicaragüenses pueden decidir su destino. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco a la distinguida representante de Venezuela y el representante de Nicaragua. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para terminar con este circo mediático, esta delegación quiere reiterar la denuncia que ha hecho ante este foro y ante la comunidad internacional, que el objetivo de este llamado grupo de trabajo es promover terrorismo económico, político y social en contra del pueblo nicaragüense, que exige que lo dejen vivir en paz.
trabajar, producir y progresar en paz. Hemos exigido ponerle fin a este comportamiento de países miembros de la OEA obsesionados por cambiar ilegalmente al legítimo gobierno de Nicaragua. Y esto empezando por el gobierno de los Estados Unidos. Quiere reproducir la historia de los años 80, que por último la Corte Internacional de Justicia tuvo que condenarlos por esa práctica, que es una práctica abusiva, discriminatoria de querer obligar a los países que no se someten a sus designios a través de cualquier método, bloqueo económico, como hace con Cuba, desestabilización, sanciones unilaterales, etc. Realmente es una amenaza a la paz y la seguridad internacional, esta política agresiva de los Estados Unidos. No deja vivir en paz a los pueblos del mundo, y especialmente a un país pequeño como Nicaragua. Están obsesionados con Nicaragua. Están obsesionados con Nicaragua. Insisten en generar esta política agresiva y seguir financiando a los grupos terroristas. Se han vuelto voceros algunos países de los grupos que han causado precisamente el daño de lo que ahora están hablando algunos países acá, en la economía nacional. Precisamente lo provocó esta gente. Estos grupos terroristas, porque eso es lo que son, alguien que quema, incendia, mata personas, destruye bienes del Estado. Eso es, no tiene otra forma de cómo llamárselo. Esas personas han sido encarceladas y se les está siguiendo un proceso. Sí hay justicia en Nicaragua y se está realizando precisamente ese proceso, encaminado precisamente a que las personas que han sido víctimas de estos ataques, de estos grupos vandálicos y terroristas financiados por el gobierno norteamericano, sean sometidas a juicio. Finalmente, señor presidente, para no alargar más este tema, queremos reiterar de que la solución de los problemas de nuestro país los vamos a resolver los nicaragüenses. No queremos tener las narices metidas de ninguna potencia extranjera, que ya sabemos cuáles son los objetivos que quieren, revertir a los gobiernos de manera inmediata, ¿verdad? Y someterlos precisamente a los designios y a la pobreza histórica, porque luego de que logran cambiar gobiernos como han hecho, como hicieron en Libia, matando incluso a Gaddafi, como hicieron en Irak, como hicieron en Egipto, como están haciendo actualmente en Siria, luego quedan esas naciones empobrecidas, con grandes cantidades de inmigrantes para los países vecinos. Esa es la secuela. Esa es la secuela de lo que hereda precisamente la política desestabilizadora y agresiva de los Estados Unidos en el mundo. Hoy pagan las consecuencias los países europeos, ahora pagan las consecuencias de estas políticas agresivas países de Latinoamérica. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, distinguido representante de Nicaragua. No habiendo más pedidos de intervención, sugiero entonces que el Consejo Permanente agradezca a la Delegación de Canadá por la presentación del informe del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua y que tome nota del mismo. De no haber observaciones, así queda acordado. El siguiente punto del programa se refiere a la elección del presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Como las delegaciones recordarán, este Consejo Permanente aprobó en su sesión de 16 de agosto de 2017 la resolución CP/Res 1084, titulada Modificación del artículo 28 del Reglamento del Consejo Permanente acerca del ciclo de la presidencia de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Dicha resolución resolvió modificar el artículo 28 del Reglamento del Consejo Permanente en los siguientes términos. El presidente del Consejo Permanente instalará todas las comisiones dentro del mes próximo siguiente a la fecha de clausura del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, con la excepción de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, que será instalada en el mes de enero de cada año calendario. Y dos, la duración del mandato de la presidencia de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, a ser elegida en el 2017, cubrirá el resto del ejercicio fiscal
de 2017 y se extenderá hasta la conclusión del ejercicio fiscal de 2018. Por otra parte, quisiera recordar que durante la sesión ordinaria del Consejo de 9 de agosto de 2018, el representante permanente de México, embajador Jorge de Lomónaco, en su condición de coordinador del Grupo ALADI, informó sobre las consultas realizadas con todos y cada uno de los coordinadores de los grupos regionales y de los acuerdos alcanzados para las presidencias de las 3 comisiones permanentes de este Consejo. Habiendo dicho lo anterior, procederemos con la elección del presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Ofrezco la palabra al señor embajador de Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Estimados colegas, eu tenho a honra e a especial satisfação de apresentar ao Conselho Permanente o nome da representante da Argentina, embaixadora Paula Maria Bertol, para ocupar a presidência da Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários. Candidatura que conta com o pleno apoio e a confiança dos países do Grupo ALAD. A embaixadora assumiu suas funções na OEA em fevereiro deste ano e, como todos sabemos, desde então tem contribuído de forma incansável para a busca de consensos acerca dos diversos temas em discussão na organização. Eu mesmo, que a conheci um pouco mais tarde, em agosto, sou testemunha e todos somos da sua indiscutível capacidade de trabalho e de liderança, que serão importantes ativos no tratamento de temas complexos, como aqueles que são tratados no âmbito da CAP. Com formação jurídica, a embaixadora Bertol ocupou também cargos públicos e políticos na Argentina, uma experiência acumulada que certamente se provará de grande importância no cumprimento das funções na CAP, sobretudo no contexto das reconhecidas restrições orçamentárias que afligem esta organização. Estamos certos de que a embaixadora Bertol dará continuidade, por sua vez, ao competente trabalho. Peço aqui à bancada do Paraguai que transmita à embaixadora Elisa Ruiz nossos cumprimentos pelo esforço que entregou por 1 ano e meio à frente da CAP, um período também em que avanços importantes foram obtidos neste âmbito. Muito obrigado. Muchas gracias, distinguido representante de Brasil. El señor embajador de Bolivia tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nuestra delegación quiere secundar la nominación de la embajadora Paula María Bertol, representante permanente de Argentina. Consideramos, como ya lo ha explicado ampliamente nuestro colega embajador del Brasil, es la persona idónea para ocupar la presidencia de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Por tal motivo, solicitamos que su elección se pueda realizar por aclamación. Bueno, así queda acordado. El delegate of the U.S. has the floor. Okay. Thank you very much, Mr. Chair. Just very briefly, we are also very pleased to support Ambassador Bertol. She's done a terrific job. We've worked with her on many issues, and we know that their views on transparency and reporting from financial matters are very strong. I'm sure that she will be a terrific asset for the CAP. Thank you. Thank you, distinguished representative of the U.S. La señora embajadora de Argentina y presidenta de la Comisión tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y gracias a mis colegas que me han precedido en el uso de la palabra. Espero estar a la altura de las circunstancias para desarrollar esta importantísima tarea en esta comisión que tanto trabajo viene haciendo y me gustaría expresar que realmente para mí es un honor ser elegida en esta oportunidad como presidenta de la CAP y agradecerles a todos ustedes por depositar la confianza en mí y en mi equipo, que me secunda, que está cerca mío, que me ha apoyado para también tomar esta decisión y para llevar a cabo esta tarea. Por otro lado, no puedo dejar de felicitar a nuestra querida embajadora Elisa Ruiz Díaz. Creo que deja la vara muy, muy alta. Creo que ha pasado ella por momentos realmente desafiantes en esta comisión
y que los ha solucionado de una manera pacífica y empleando herramientas muy oportunas, así que bueno, intentaré seguir ese camino, así que también a la delegación de Paraguay le pido especialmente que le transmita a la embajadora el agradecimiento por todo su trabajo. También la delegación argentina ha estado hasta ahora sumamente activa y presente en todo lo que ha trabajado la CAP, en el entendimiento que una buena administración constituye una herramienta fundamental para maximizar la eficiencia en la organización y poder así cubrir la mayor cantidad de mandatos que tiene esta Asamblea de manera permanente y efectiva. Nos esforzaremos los Estados miembros en forma mancomunada con la Secretaría General a fin de ajustar los recursos y su estructura organizativa a los mandatos, considerando la restricción presupuestaria que tiene la OEA, con la que, bueno, seguiremos adelante para manejarla de la mejor manera posible y a la vez con la intención de maximizar la presencia de la OEA en los temas prioritarios que hacen a la agenda regional. Asimismo, también vamos a trabajar con las medidas muy fuertemente para que se adopten en el marco de la CAP, que aquellas medidas que se adopten sean férreamente ejecutadas con austeridad, transparencia y eficiencia, utilizando todos los instrumentos a disposición de la Secretaría General. Estos son, sin duda, los valores que debemos defender, dando el ejemplo de modernidad y capacidad de gestión. Por último, invito a todos los Estados miembros a que a partir del 2 de enero hagan llegar sus propuestas y sus mejores ideas para juntos lograr este objetivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora embajadora de Argentina, y le felicito, embajadora Paula María Bertol, por su elección como presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Su mandato inicia el 1 de enero de 2019 y le deseamos, por supuesto, éxito en sus funciones y cuente con el respaldo de todos nosotros. Deseo aprovechar la oportunidad para agradecer el compromiso y la capacidad diplomática desplegada durante estos últimos 2 años por nuestra apreciada colega, la embajadora Elisa Ruiz Díaz, representante permanente de Paraguay al mando de la CAP. Un excelente trabajo y le ruego transmitir al delegado de Paraguay esa congratulación. Pasamos al siguiente punto, que se refiere a la elección de un miembro, distinguido delegado de Paraguay. Gracias, presidente. Primero que nada, felicitar a la embajadora argentina por su designación ante la CAP. No quería dejar pasar la oportunidad de agradecer las palabras y muestras de afecto hacia nuestra jefa, la embajadora Elisa Ruiz Díaz, y sobre todo por valorar su trabajo en el marco de las negociaciones del presupuesto. Lo único que puedo asegurar es que la labor realizada este último año y medio en la presidencia la ha realizado con el convencimiento de la importancia trascendental de una OEA fortalecida para enfrentar los desafíos futuros de nuestro hemisferio. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, distinguido representante de Paraguay. El siguiente punto del programa se refiere a la elección de un miembro de la Junta de Auditores Externos. Recuerdo que la misión permanente de los Estados Unidos, mediante nota CP/doc.5462/18, presentó la candidatura de la señora Carmen M. Castro para desempeñar funciones hasta la terminación del mandato del anterior miembro de Estados Unidos en la Junta de Auditores Externos del 5 de diciembre de 2018 hasta el 30 de diciembre de 2020. Consulto a las delegaciones si podemos elegir por consenso a la señora Carmen Castro para desempeñar funciones hasta la terminación del mandato del anterior miembro de los Estados Unidos en la Junta de Auditores Externos del 5 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020. De no haber objeciones, damos por electa a la señora Carmen M. Castro para desempeñar funciones hasta la terminación del mandato del anterior miembro de Estados Unidos en la Junta de Auditores Externos hasta el 31 de diciembre de 2020.
Le deseamos éxitos a la señora Carmen Castro como nuevo miembro de Estados Unidos en la Junta de Auditores Externos. Así queda acordado. Otros asuntos. A ver, estimados colegas, quisiera informar que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ha hecho llegar a este Consejo Permanente ejemplares del libro Los primeros 1000 días, que es un momento crucial para las madres y los niños y el mundo. Contamos con el número exacto de ejemplares disponibles en el lado derecho de esta mesa directiva y les invito a las delegaciones a obtener una copia por delegación. Y propongo dejar expreso con agradecimiento al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por su gentil contribución. Hay una leve posibilidad de que tengamos otra sesión antes de concluir este año, pero es una leve posibilidad. De ahí que en el caso de que así no fuera, quiero aprovechar para desearles a todos y cada uno de ustedes, distinguidos delegados, a sus familias, a sus seres queridos, unas muy felices fiestas y o nos vemos en los próximos días o nos veremos el año entrante bajo la presidencia del señor embajador de El Salvador. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.